para entender un poco cómo un láser funciona en cirugía. Así que de mi presentación vamos a ir analizando primero, como hacemos todos los días, 3 o 4 slides, que esos slides lo que nos van a permitir a nosotros es refrescar lo que estuvimos viendo estos días anteriores, para aquellos que no tuvieron la suerte de poder estar presentes, y sobre todo para aquellos que no utilizan láser y les resulta un poco más diferente poder entender cómo podemos hoy trabajar con energía y con luz. Hoy vamos a ver láser en cirugía. Yo creo que desde la cirugía compleja hasta la cirugía mínimamente invasiva o hasta la pequeña cirugía de hacer una gingivectomía, nosotros siempre utilizamos un instrumento mecánico, nuestro famoso Bud Parker con nuestra hoja número 15. Ese Bud Parker con nuestra hoja número 15 siempre nuestros maestros en cirugía nos decían que debíamos hacer presión e incidir hasta el hueso, y cuando estábamos en algo firme, ahí comenzar con nuestro trazo. Algo totalmente diferente cuando vamos a trabajar con un equipo de láser. Para iniciar esto, como acostumbro todos los días, salimos con una foto. En este caso, esta foto es una foto que tuvimos la suerte de tomar en Alicante. No sé si está Jorge ahí presente. El día anterior a visitarlo él, desde nuestro hotel, teníamos esa imagen de la puesta del sol. No hace mucho, hace unos 10 días o 12 días atrás, cuando toda esta pandemia empezaba, y bueno, tuvimos que abandonar nuestras tareas habituales y dirigirnos cada uno a nuestros hogares. Afortunadamente pudimos llegar, estamos cuidándonos y cuidando a los que están al lado, así que seguimos mostrando fotos con luz, que en el fondo es energía, es lo que nos va a sacar a nosotros y a cada uno de nosotros y en comunidad adelante. Vamos a ir refrescando los conceptos. ¿Qué es el láser? Volvemos a lo mismo, el láser es un acrónimo, es una conjunción de palabras. Light Amplification by Stimulation of Radiation. Luz amplificada por emisión estimulada de radiación no ionizante, le agregaría yo. Significa que al no hacer una radiación ionizante, esto permite que genere cierto grado de calor a nivel de los tejidos. Y es en definitiva lo que vamos a buscar hoy cuando vamos a hacer una cirugía, ya que, como yo siempre digo, no vamos a cortar, sino que vamos a vaporizar o vamos a ablacionar de acuerdo al láser con el cual hagamos estos procedimientos. Volvemos a decir que el láser es luz, una energía lumínica que fabrica el hombre de acuerdo al tratamiento que el hombre quiera hacer. Y esa luz va a tener ciertas características que son las características de la luz. No sé si recuerdan lo que vimos en el día de ayer. En el día de ayer estuvimos viendo características de la luz láser. Y esas características son, como hablamos recién, es una luz, no es una radiación ionizante, por ende no es absorbido por el ADN de las células. Esa luz es monocromática, significa que es de un solo color, roja, azul, verde, o en el caso de los láseres que vamos a hablar hoy, láseres infrarrojos, que nuestro ojo no lo ven, es invisible. Son coherentes, significan que tienen la misma coherencia desde que salen de su aparato hasta que inciden o impactan en el tejido donde vamos a trabajar, y son unidireccionales, es decir, son en línea recta. De ahí siempre, como digo yo, la película de James Bond, donde hay que prender un humo de un cigarrillo para ver por dónde pasa ese láser. Dependiendo del tipo de láser que nosotros vamos a utilizar, que también lo vimos durante estos días atrás, ese láser va a depender de acuerdo a su longitud de onda. Ese es el verdadero nombre del láser. La longitud de onda, que está asociada a dos cosas. A un número que se mide en nanómetros, 808, 660 nanómetros, 2940 nanómetros, o a su medio activo, que puede ser un diodo, un herbio, un CO2, un argón, un Alzheimer, un neodimio, etcétera, etcétera, etcétera. Habiendo refrescado estos conceptos, vamos a ir lentamente introduciéndonos en lo que nos aboca el día de hoy, que es la parte quirúrgica, la cirugía con láser. Entonces, todo el tiempo estamos hablando de que los láseres son energías y tenemos dos aspectos fundamentales de los láseres. Energía para sanar, para reparar, para curar, y en este caso lo que está con rojo, por eso vamos a ver cirugía y estamos hoy vestidos de rojo, vamos a tratar de eliminar, de matar o de destruir. Entonces hoy vamos a utilizar los láseres para cortar, para sacar, para vaporizar o para ablacionar. Esos son los términos correctos a la hora de utilizar
un dispositivo de láser en un tejido blando. Volvemos a lo que hablamos ayer. ¿Se acuerdan de las 4 propiedades de la luz? Y aquí, si Gastón quiere, puede ir abriendo un par de encuestas y preguntas que van a ir respondiendo al final, o me vas a ir diciendo luego, Gastón, si se puede, cómo fueron esas respuestas. Y les voy a hacer una pregunta sobre esto. En este caso, en la cirugía, nosotros, ¿cuál de las 4 propiedades de la luz necesitamos que se apliquen al tratamiento que vamos a realizar? Necesitamos que con nuestro láser la luz se refleje, necesitamos que con nuestro láser la luz se absorba, necesitamos que la luz se disperse o necesitamos que la luz se transmita. Yo al final voy a dar la respuesta de esta pregunta, pero lo más importante es que ustedes ya la vayan anotando y tengan su respuesta, a ver si en qué porcentaje ustedes tienen ese acierto, y ese acierto, si es de un porcentaje alto, hablaría bien de las charlas anteriores, ya que ustedes fueron adquiriendo y empapándose en los distintos conocimientos. Vamos a empezar a hacer a partir de esta charla, que es la parte clínica, un poco más interactivo y no tan monólogo. Ya tenemos la encuesta rodando en el chat, así que ya la gente está contestando. Cuando quieras, al final vemos los resultados. Bueno, vamos a hablar entonces de un láser de diodo. Y ahí tenemos un signo de pregunta. Si yo hoy voy a trabajar en cirugía, y vamos a la segunda pregunta de esta encuesta, ¿cómo debe estar mi tips? ¿Debe estar como el del lado izquierdo, es decir, que sea transparente, o debe estar como el de mi lado derecho, que sea oscuro? Esta respuesta la formamos parte dentro de la encuesta y luego también vamos a analizar en qué porcentaje tenemos una respuesta cierta. Vamos a dar 2 o 3 segundos para que contesten esta pregunta y en función a eso les voy a dar yo mi respuesta para que no hagan trampa. La respuesta es esta. En cirugía nosotros necesitamos que los tips se encuentren, como decimos nosotros, activados. ¿Por qué se tienen que encontrar los tips activados en un láser de diodo? Porque como vimos en forma anteriormente, los láseres de diodo tienen predilección por los cromóforos melanina y hemoglobina, es decir, que por las cosas oscuras. Por eso mi láser de diodo debe estar activado para poder hacer cirugía. Si mi tips o mi punta no está activada, el láser no va a cortar absolutamente nada. Y ustedes le van a decir, sí, pero mi láser ustedes me dijeron que corta y no corta. El láser corta. Nosotros tenemos que enseñar, nosotros tenemos que aprender, nosotros nos tenemos que capacitar para saber y utilizar los elementos como corresponde. Ahora les hago otra pregunta. Si yo tengo un láser de Erbio que tiene predilección o afinidad por las moléculas de agua, ¿necesito que ese tips que está ahí se active? ¿Sí o no? Les dejo unos segundos para su respuesta. Acuérdense que cambié de medio activo, cambié de láser. Ya no estoy trabajando con un diodo, sino que estoy trabajando con un Erbio. El Erbio tiene afinidad, ¿por qué? Por las moléculas de agua. ¿Todos los tejidos contienen agua? Sí, señores. Por eso ya hablamos de cirugía y hablamos de cirugía láser, de 2 tipos de láser. Hay más, pueden ser un láser de CO2, puede ser un láser de neodimio, pero los más utilizados en odontología son los diodos y los erbios. Por eso hablamos del erbio también. Y mi pregunta es, una vez más, ¿la punta del láser de erbio debe ser activada exactamente igual que el láser de diodo? Y la respuesta es la siguiente, no. Las puntas de erbio no se activan para cortar, para sacar o para eliminar. Es simple. ¿Por qué? Porque estos láseres no tienen predilección por los cromóforos, tienen predilección por el agua. Entonces la energía se debe transmitir a través del TIPS hasta que llegue a las moléculas de agua del tejido. Bueno, seguimos. Esto yo sé que es un poco engorroso, pero es fácil para que ustedes puedan entender lo que viene en unos minutitos. ¿Qué tipo de láser voy a utilizar para trabajar en tejidos blandos? Para trabajar en cirugía de tejidos blandos. ¿Qué láser puedo utilizar? Puedo utilizar un láser de diodo en su modo quirúrgico y puedo utilizar un láser de erbium o de erbium chromium en su modo quirúrgico. Ahora, si yo quiero hacer cirugía de tejidos duros, ¿qué láser voy a utilizar? Solamente un láser para tejidos duros, que es un láser de erbio o de erbium chromium. ¿Estamos de acuerdo?
A partir de allí y de poder haber reflejado un poco nuestros conceptos de qué tipo de láser, que es lo que nosotros vimos ayer, vamos a utilizar, podemos ir entrando en lo que es la cirugía con láser. Y aquí viene lo siguiente. ¿Qué procedimientos de un odontólogo general a un cirujano maxilofacial nosotros podríamos hacer con un láser? Una gingivectomía. Fíjense que a la derecha de cada procedimiento está indicado el láser que puede ser utilizado. Puedo hacer una gingivectomía con un láser de diodo, con un nervio. Puedo hacer una hiperplasia paraprotética, una hiperplasia sobre un reborde gingival, también con un láser de diodo de nervio. Una frenectomía con cualquiera de los dos láseres. Un descapuchonaje o liberación de terceros. Incisiones para hacer colgajos mucoperiósticos u obtener injertos. Estomatología, líquen plano, todo tipo de lesiones que nosotros podemos encontrar en la mucosa oral. Hemangiomas. ¿Y qué pasa con hemangiomas? ¿Con qué láser solamente puedo trabajar un hemangioma? Observen, láser de diodo, no está el nervio, porque el hemangioma ¿de qué color es? Oscuro. Entonces, ¿qué necesita? Hay mucha sangre, necesito un láser que tenga afinidad por los cromóforos, para que no haya hemorragias y para que el tratamiento sea efectivo. Drenajes de abscesos, con un diodo, con un nervio. Una vez más, coagulación, solamente con un tipo de láser, el láser de diodo, que tiene afinidad por la hemoglobina. No se me va a ocurrir a mí coagular con un láser de nervio, aunque luego vamos a ver algunas trampas que les voy a explicar a aquellos que tengan láser de nervio, cómo pueden lograr un poquito más de coagulación que con un bisturí, pero nunca más que con un diodo. Diseño de sonrisas, que hoy está en boca, con el tema de mocap o lo que sea, con diodo o con nervio, y empiecen a ver ahora al final, ostectomías, regularización de rebordes paraprotéticos, eliminación de torus mandibulares o palatinos, todo lo que sea hueso, ¿con qué lo voy a trabajar? Solamente con láser de nervio. Espero este cuadrito les sirva para que ustedes sepan, de acuerdo al láser que tienen, aquellos que tienen láser y aquellos que no tienen láser, sepan que pueden hacer muchos procedimientos con el láser que ustedes tienen, pero hay muchos procedimientos que no se pueden hacer de acuerdo a la longitud de onda de ese láser. Bueno, iniciamos. Vamos a ver cómo estamos de tiempo, estamos bastante bien, y hoy, habitualmente, aquella persona que no tiene un equipo de láser en su consultorio o en su clínica y que no tiene la capacidad de derivar, por ese afán, como yo digo siempre, a veces egoísta o por tratar de querer trabajar lo más posible, yo durante mucho tiempo también hicimos este tipo de procedimientos. Este tipo de procedimientos se hace en forma habitual en un niño o en un adolescente. Si es niño, por lo general hay que dormirlo o hay que llevarlo a un quirófano. Si no, se le puede hacer anestesia infiltrativa. Ahí tenemos un punto tractor de la punta de la lengua, por eso la lengua debe estar dormida, o el paciente al menos. Hacemos una incisión con bisturí, con un Bud Parker número 15, como les decía hoy, y vamos logrando la frenectomía, obviamente con un poco de sangrado. Y una vez que terminamos de hacer esa frenectomía, el procedimiento indicado para ese tipo de paciente es darle los puntos de sutura, con lo que va a implicar después a ese niño sacarle los puntos de sutura, o pueden ser puntos de sutura reabsorbibles, pero si no es un trauma bastante engorroso volverlo a pasar por una cirugía. Eso se hace hoy habitualmente y se hizo, y yo lo hice también durante mucho tiempo, hasta que descubrimos lo que es un láser. El láser me permite hacer este tipo de procedimientos de una manera diferente. También, durante muchos años, hicimos la despigmentación de encías de esta forma. Tomábamos una piedra de diamante o una fresa y raspábamos esas encías hasta que esas encías iban quedando sangrantes, en realidad, y lograr de nuevo una repitelización de las encías. Esto se sigue haciendo, y aquellas personas que tienen la posibilidad de tener un láser o de derivar a sus pacientes a alguien que tenga un láser de diodo, por ejemplo, porque tenemos cromóforo, acá lo podemos hacer con un diodo mejor que con un nervio, podemos eliminar este tipo de patologías. Entonces, lo importante es que sepamos que los láseres no vienen a cambiar nada, pero sí los láseres vienen a ayudar muchísimo, como les dije el día 1, ¿a quién? A nuestros pacientes, teniendo tratamientos mucho más conservadores, mucho más relajados para el paciente y con posoperatorio mucho más confortables. Entonces, podemos utilizar
¿Láser o no? Sí, yo puedo hacer el procedimiento exactamente igual con una técnica mecánica como lo que ustedes vieron, pero seguramente el posoperatorio va a ser mucho mejor haciéndolo con láser y mi tratamiento va a ser mucho más relajado. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se operarían el apéndice de punta a punta para que luego les quede una cicatriz para la bikini o les quede una cicatriz en la panza? ¿O hoy se operarían el apéndice por cirugía laparoscópica a través del ombligo? Entonces, si nosotros haríamos una cirugía mínimamente invasiva en nuestros cuerpos, tratemos de ofrecerle una cirugía mínimamente invasiva a nuestros pacientes. Por eso, cuando hablamos de cirugía láser, decimos que no cortamos, que no hay miedo, que no hay dolor y que no hay sufrimiento. Por ende, tampoco suturamos. Entonces, lo primero que nos dicen los cirujanos es, sí, pero yo tengo un electrobisturí. Excelente, el electrobisturí es bárbaro para trabajar en aquellos pacientes en los cuales primero se pueda, que no tengan marcapasos o ningún impedimento ellos físico, y luego ese bisturí lo que nos va a provocar, observen, a la izquierda tenemos la eliminación de 1 a 500 capas de célula cada vez que el bisturí toca el tejido blando, mientras que con un láser tenemos una eliminación de 3 a 5 capas de célula. Fíjense ustedes la lesión, ¿se acuerdan ayer cuando hablábamos de telescattering? La transmisión de calor que tengo con un electrobisturí y la transmisión de calor que tengo con un láser. Imagínense ustedes a los macrófagos cuando tienen que ir a reparar esos tejidos, esa contracción del colágeno por exceso de calor, ¿cómo nos va a quedar esa herida? Ni hablar si estamos descubriendo un implante, y sobre el descubrimiento del implante nosotros estamos tocando con un electrobisturí el metal. Por eso hoy vamos a hablar de cirugía láser. Y recordamos esta foto que vimos ayer, que hace la cirugía láser. En el lugar donde nosotros tocamos con nuestro láser, observen que se hace como una curva gaussiana inversa. Esa curva gaussiana inversa nos muestra esa depresión, el lugar donde el láser tocó. En este caso, que es un láser de diodo, su poder de destrucción es de 1300 micrones, y en el caso de un láser de Erbium, de 1 a 3 micrones de acuerdo a su longitud de onda. Entonces, alrededor de donde impactó nuestro láser vamos a tener una ligera zona de carbonización, que en este caso no se va a ver negra, a diferencia de, valga la redundancia, carbonización color carbón, pero con los láseres no se ve negro. Es esa zona blanca que tenemos, donde sigue una zona de coagulación de proteínas, un ligero edema y luego una bioestimulación. ¿Se acuerdan de esto? No existe ningún elemento mecánico que me corte, me esterilice y me transmita la energía lumínica adyacente al lugar de corte para generar un aumento de la microcirculación, una descontaminación en profundidad y una bioestimulación. Esto lo vamos a recalcar siempre, en cirugía y en cualquier tratamiento. Los láseres tienen un efecto más allá de donde tocan el tejido. Y es muy importante que lo sepamos. Bien, seguimos entonces. Si tenemos un bisturí o si tenemos un láser, ¿qué es mejor, qué es peor? Los dos son bárbaros, depende de lo que tengamos y depende de lo que nosotros querramos hacer. Si queremos cambiar nuestra forma de trabajar o queremos seguir trabajando con bisturí, no está mal. Pero aquellos que tienen la suerte o que quisieron apostar a cambio de tecnología, como lo hacen con un escáner, con un radiovisiógrafo, con un material de impresión, y apostaron al láser, tienen que saber que hay ciertas ventajas. El corte con bisturí es un corte muy preciso, entre 50 y 80 micrones, mientras que con un láser va de los 200 a los 400 micrones. Micrones. Entonces la primera pregunta es, después de hacer una incisión con láser, ¿puedo suturar? Sí, pueden suturar. La precisión con el bisturí es mayor. Con el láser siempre va a quedar un borde irregular que va a depender, ¿se acuerdan de lo que hablamos ayer? De la inhomogeneidad del tejido. ¿El bisturí esteriliza? No. ¿El láser esteriliza cada vez que está cortando? Sí. Y encima el bisturí, cuando arrastra, está arrastrando biofilm. Está bien, lo podemos descontaminar con buches, con lo que nosotros queramos hacer antes. Pero tenemos una gran ventaja. ¿El bisturí da hemostasia? No. El láser corta y coagula, más si es un láser de diodo respecto al láser de Erbium. Pero si no tengo un láser de diodo y tengo un láser de Erbium, ese va a coagular mucho más también que un bisturí. Por ende, ¿doy sutura cuando trabajo con un bisturí? Sí, siempre. A veces puedo hacer compresión si es muy pequeña la incisión. Mientras que con el láser, no. Con el láser hago siempre cicatrización por segunda. ¿Puedo suturar si hago un colgajo mucoperióstico? Puedo suturar, pero puedo hacer una regeneración de tejidos.
Y aquí viene algo importante. Bueno, el dolor. Con bisturí, por lo general siempre doy anestesia, con láser en el 95% de los casos no doy ningún tipo de anestésico infiltrativo y muchas veces lo puedo resolver sin anestesia o con anestesia tópica. La cicatrización. Yo los invito a aquellos cirujanos que hayan hecho una apicectomía, luego con bisturí obviamente, luego de hacer esa apicectomía recitan a ese paciente, y yo lo veo a diario, a ese paciente con el correr del tiempo y siempre tenemos arriba las marcas de la incisión del bisturí. Mientras que con el láser eso no nos va a ocurrir. Tampoco voy a comprar un láser para no dejar marcas en la encía, ¿estamos de acuerdo? Pero es un modo importante de que ustedes sepan cómo genera la recuperación sin queloides de esos tejidos. Por eso uno te deja cicatriz y el otro no te deja cicatriz. Bueno, ahora vamos a empezar con una batería. Es una batería así, uno atrás de otro, de un montón de casos clínicos. Voy a tratar de, como esto es un poco más clínico, de dejar más tiempo para hacer interacción y preguntas. Y hoy nos vamos a abocar pura y exclusivamente a los tratamientos de cirugía. ¿Bien? Entonces, si yo estoy haciendo una cirugía, lo primero que quiero hacer es contener un sangrado. ¿Puedo coagular con un láser de diodo quirúrgico? Sí es la respuesta. Hay una técnica. No se coagula poniendo solamente el láser en la herida. Fíjense, primero utilizamos un watt, ese watt que utilizamos lo vamos a generar o vamos a recorrer esa punta alrededor del alvéolo, para luego con 2 watts quedarnos en el centro del alvéolo y por último hacer pequeñas islas en la periferia con 3 watts. Vamos a ver un videito para que ustedes lo vean. Ahí estamos trabajando con 1 watt, luego vamos a 2 watts. Lo primero que nos ocurre cuando trabajamos con un láser es que nosotros tocamos el coágulo y llevamos el láser. Y en el momento de llevar el láser arrastramos ese coágulo. Lo más importante es esto. Cuando termino de hacer el paso 1 y el paso 2, hago como islas flotantes. Hay un postre muy rico que se llama islas flotantes. Fíjense, esas pequeñas cabecitas oscuras son toques que voy dando en el coágulo. Y de esta forma estoy fijando mi coágulo a las paredes del alvéolo. No se asusten si cuando van a hacer la primera coagulación tocan y se llevan el coágulo. Nos ocurrió y nos ocurre a todos. Por eso les dije, cuando empezamos con nuestra clase número 1, hay técnicas para todo y todo lleva a lo que se llama curva de aprendizaje. Acá teníamos una hemorragia bastante importante en Napa. Fíjense que costaba hacer la coagulación, pero lo vamos a lograr rápidamente y vamos a fijar ese coágulo con la acción del láser. Entonces, vamos a mostrarles una hiperplasia, en este caso un papiloma. Este trabajo fue hecho en la clínica del doctor Omar Sanmoglu en Tucumán, Argentina. Era la primera vez que trabajaba con un... Perdón que lo interrumpa, pero si es posible cortar la cámara para ver si tenemos un poco mejor ancho de banda para ver los videos. Me voy a ir entonces. Me voy a ir. Voy a cortar la cámara. Voy a volver. Perfecto, muchas gracias. Ya está de hecho todo un experto con la tecnología. ¿Estamos bien ahí? ¿Me escuchan? Bueno, como les contaba, acá vamos a ver una hiperplasia, o un papiloma, perdón, pero como estamos hablando de hemorragia, yo quiero que ustedes vean el poder que tiene un diodo de coagulación. Como les decía, el doctor Omar Sanmoglu de Tucumán, primera vez que tomaba un láser, un paciente de él, y en el momento que está haciendo esta cirugía, observen que la afirmación nunca está levantada, él tiene un accidente. Ese accidente es un vaso que empieza a sangrar. Imagínense si esto lo tendríamos que haber hecho, en vez de con láser, con una técnica convencional. Pregunta del auditorio, seguramente, ¿con anestesia sí, con anestesia no? En este caso, el doctor utilizó anestesia infiltrativa, atrás, muy poquito. La técnica es la misma, observen. Los movimientos con el láser deben ser suaves. Excelente trabajo porque no está carbonizando absolutamente nada. ¿Ven?
Y esto se hace por capas. El término exacto es la disrupción del tejido. No cortan, vaporizan. Por acción de la energía el tejido se va abriendo. El doctor estaba haciendo un trabajo excelente. Fíjense que no hay nada de carbonización. Primera vez que usaba un láser realmente brillante. Pero tuvo un pequeño inconveniente, no él, sino el tratamiento en sí, que nosotros nos encontramos todos los días con inconvenientes. El inconveniente de ese tratamiento fue que esto comenzó a tener una hemorragia, y eso lo vamos a ver en escasos segunditos. Van a ver ahora cómo el tejido, que ya casi estaba listo, un trabajo bárbaro, comienza a sangrar. Y él comete un error, fíjense como les decía hoy, entra y sale, entra y sale. Entonces le digo, no doctor, quédese en el lugar. No entre y salga, quédese, quédese. Muy bien, una vez más. Ahí está, se terminó la hemorragia, señores, y podemos continuar con nuestra cirugía sin ningún tipo de problema. Creo que si contaron conmigo habremos tardado 3 segundos, 2 segundos, 5 segundos. Y continúa con su cirugía. Imagínense haber hecho eso con un bisturí, sí, lo hubiera cortado más rápido, en vez de tardar 2 minutos, hubiera tardado 10 segundos, hubiera tenido una hemorragia bastante importante, que tendría que haber utilizado gasas para compresión, puntos de sutura, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, el doctor termina su cirugía, una vez que termina su cirugía no se sutura, 0 de suturas, y no solamente no se sutura, sino que la medicación que le vamos a dar a este paciente, como les digo siempre, es un ice cream o un helado. Así que tengan a mano una heladería o coloquen al lado de sus clínicas una heladería, porque es lo que más van a recetar cuando ustedes trabajen con láser. Cirugía terminada, paciente se va a su casa, 0 medicación, 0 antibióticos, 0 analgésicos, 0 antiinflamatorios. Bueno, si alcanzan a ver en esta imagen, también tenemos un papiloma. Nada más que este papiloma no está filmado con un iPhone como estaba el anterior o con una cámara digital. Esto está visto en 3 slides diapositivas sacadas con una máquina de fotos Dental Jessica H2, que eran las que venían en esa época, y alcanzan a ver ustedes ahí en rojo la fecha de tratamiento. Hablamos del 8 de enero del 99, no existían los láseres de diodo, y este papiloma se hizo con un láser de Herbio. Fíjense, ese es el posoperatorio final, 8 de enero del 99, se manda a analizar, se lo manda al patólogo y se le dice, mire, lo único que tienen que hacer cuando mandan a analizar una extracción hecha con láser, avisar de que está hecha con láser porque el patólogo encuentra un aro blanco que no sabe qué es, ¿ok? Y observen el posoperatorio, fíjense la fecha, 8 de enero del 99, 11 de enero del 99, 72 horas, sin suturas, sin medicamentos, la evolución que tuvimos, en ese caso con un láser de Herbio, porque eran los láseres que había para odontólogos, láseres de Erbium ya. Entonces, podemos hacer un papiloma con un diodo, podemos hacer un papiloma con un Herbio, con el láser que tengamos. Ahora, tengo una paciente con un hemangioma, paciente de 69 años, anticoagulada, se hizo con un láser de diodo, ¿está bien o está mal? Todos respondieron muy bien, está bien. Un hemangioma, ya sea plano o cavernoso, de acuerdo a su etiología, tiene que ser tratada con un láser que tenga afección por el cromóforo, en este caso hemoglobina. Y puedo, sin cortar su medicación, sin parar su anticoagulación, hacer esta cirugía de esa paciente. Cosa que nada mecánico me lo permite hacer. Debo cortar su medicación, debo exponer al paciente, debo citarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se hace con un láser en 2, 3, 4, 5 minutos de trabajo. También habrán escuchado ustedes decir que los láseres sirven, de hecho se comercializan mucho hoy con lo que es diseño de sonrisa, para hacer esos estiramientos o agrandamientos gingivales. Y acá tenemos 2 opciones. Acá estamos viendo cómo se hace una gingivectomía estética o una eliminación de tejido blando para lograr estética en el sector anterior con un láser de diodo sin anestesia, vuelvo a repetir, sin anestesia. Y podemos poner otra pregunta al final de esa encuesta. ¿Por qué sin anestesia? ¿Qué fue lo que yo utilicé? Los modos D
y ustedes lo agregan. De acuerdo al modo de emitir esa energía, y ya les estoy dando la respuesta, puedo trabajar con o sin anestesia en mi paciente. En este caso, sin anestesia. Ahora, si mi cenit tiene que ser muy alto y tengo que eliminar tejido, no solamente tejido blando, sino tejido óseo, ¿debo eliminar ese tejido óseo con mi láser de diodo, sí o no? No. Con un láser de Erbium o con una fresa. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden lo que dijimos hoy al principio. Los diodos solo eliminan tejidos blandos. No se utilizan para cortar, vaporizar o sacar tejidos duros. Así se hace un procedimiento. Fíjense que no hay nada de carbonización. Excelente. ¿Qué tiene que ir haciendo el operador? Lo que está haciendo cuando no lo ven ahí, limpiando la punta. Quita su láser y va limpiando la punta para poder ir trabajando. Y entonces obtenemos un resultado de buenas características, como es este resultado. Y eso se obtiene sin anestesia, en un ratito, en un paciente. Entonces, los láseres son fantásticos. Volvemos a la charla número 1. Son tan buenos, tan buenos, que los que tienen no cuentan todos los beneficios que tienen para que otros no los tengan. Porque yo no puedo entender cómo no hay muchos láseres en el mundo. Debería haber muchísimos odontólogos que trabajen con láser. El tema es que no saben que esto existe. Entonces, pedimos educación a las universidades, pedimos educación a las casas comerciales, pedimos transmisión de conocimientos a aquellos que tienen la posibilidad de utilizar un láser para que cuenten sus bondades y que aquellos odontólogos que no tienen un láser permitan la remisión de pacientes. Trabajen en conjunto, pero denle calidad de vida y confort a sus pacientes, denle mejores tratamientos. Este caso, no sé si está en línea o no Jorge, este caso, y no sé si está en línea Gastón, este caso es muy nuevito, por eso Estoy en línea, sí, te estás refiriendo a José. A José, perdón. Bueno, a José. En este caso, José de Alicante, ¿no? Este caso fue hecho en Murcia, nada, hace prácticamente, no sé, creo que el sábado, menos de 10 días. Este caso fue hecho porque nuestro querido Gastón tampoco creía, si bien sabe, pero tampoco estaba convincente de que este tipo de tratamiento se podía hacer sin anestesia. Y bueno, por eso lo puse acá en forma anecdótica, porque es bueno que vos, Gastón, después nos cuentes al final qué fue lo que sentiste, y si llega a estar por ahí en línea el hijo de José, nos cuente su primera experiencia con láser. Esto está hecho sin una sola gota de anestesia, y esto se permite hacerlo solamente un equipo de láser. Cero sangrado. Cuando el láser emite humo es porque está vaporizando, ¿se acuerdan? Porque emitir tiene que ser oscuro. Ese que está gritando ahí atrás soy yo, porque lo estoy incentivando por su primera cirugía con láser a este doctor o a este colega. Fíjense qué maravilla lo que un láser nos permite hacer sin una sola gota de anestesia, ni infiltrativa y menos tópica. Podríamos haberlo resuelto con tópica, pero sin anestesia, con un modo de pulso adecuado. Así se trabaja. Imagínense los ortodoncistas, imagínense los periodoncistas, imagínense aquellos que hacen prótesis dental o colocan carillas o coronas, o aquellos que hacen odontología general para hacer sus restauraciones. Así es como se trabaja con un láser, en este caso de diodo, que tiene afinidad por los cromóforos. Por eso fíjense que el sangrado prácticamente no existe. Y como los tips o puntas son muy finitas, nos permiten trabajar prácticamente como un artista, como un Salvador Dalí, digo siempre. Ahora, aquellos que no tienen un diodo y tienen un Erbium, porque hablamos de cirugía láser, no cirugía láser de diodo. Hoy hablamos de cirugía láser. Perdón, no sé si quería mi comentario al respecto. Bueno, dale, comentarios antes de pasar este caso. Gracias por poner mi caso sin avisarme. Yo estoy con ortodoncia y bueno, me higienizo todos los días, 3 veces por día, Waterpik y demás, pero las encías iban juntando una inflamación y bueno, estábamos ahí en la ponencia esta y bueno, les pedí a ver si podían realizarme un tratamiento para mi hiperplasia y nunca había tenido yo un tratamiento láser realmente. La verdad es que no se siente absolutamente nada.
dependiendo del modo de pulso que se esté utilizando, yo no podía creer que estaban haciéndome algo. Así que bueno, esa fue la primera sensación que tuve. Yo siempre pensé que se sentía un pequeño calor, en algún pequeño chisporroteo, algo. La verdad es que yo no sentía absolutamente nada de nada, que fue lo que se me sorprendió, porque yo esperaba sentir algo, digo, bueno, mi umbral de dolor debe ser alto, pero la verdad es que no se siente absolutamente nada. El posoperatorio, no tuve posoperatorio, no me enteré que me habían hecho algo, con lo cual no tuve ningún tipo de precaución para el posoperatorio. Eso para responder la pregunta de Wilson. Y bueno, y estaría bueno después, ahí pregunté en el chat si estaba José María Parmigiani, para que nos comente cómo había sido el tratamiento. Creo que no están, pero bueno, si llegan a aparecer después, los traemos en vivo. Así que Bárbaro. le paso la presentación. Bueno, como les decía, se puede hacer eso con un diodo o se puede hacer eso con un nervio. Fíjense que el láser nervio tiene un ruido distinto. Parece una ametralladora. ¿Qué significa eso? La cantidad de veces por segundo que mando mi energía para poder hacer este tratamiento también sin anestesia. Esto se hace sin anestesia. Y si tengo que eliminar un poquito de hueso, también lo elimino sin anestesia. Tenemos un poquito menos de coagulación que un láser de diodo, pero fíjense, siempre es mayor la coagulación que con un bisturí. Entonces, puedo realizar este tipo de tratamientos con cualquier láser. Y fíjense lo prolijo que nos va a ir quedando a mi encía, y la cicatrización de esa encía es brillante. No va a haber retracción, que es lo primero que nos dicen los periodoncistas o los esteticistas. Pongo mi carilla, pongo mi corona y luego, por acción del calor, la encía se me va a ir allá arriba. No va a haber absolutamente nada. Puedo aplanar papilas como en este caso, etc. Con un láser de Herbio o con un láser de diodo puedo hacer este tratamiento. Por eso quería traerles este video también para que vean que se puede hacer con cualquiera de los dos láseres. Algo habitual que mandan los ortodoncistas, algo habitual para los prostodoncistas, incluso en aquellos pacientes que hay que poner prótesis completa o levantar los rebordes, porque las prótesis no tienen soporte y el paciente no puede colocarse implantes. Entonces, lo que llamamos nosotros la frenectomía o frenilectomía, de acuerdo al país en el cual se haga. Y fíjense, así es como se trabaja. Volvemos a lo mismo. Si yo tengo todo eso negro, como con el electrobisturí, estoy haciendo una carbonización y el láser no carboniza. El láser vaporiza. Va haciendo una disrupción del tejido. Ahí lo que hay que hacer es movimientos más lentos. Fíjense, y trata de cortar el frenillo como un bisturí. Ahí ya mejoró y se queda. Cuanto más tiempo me quedo en un lugar, más rápido es mi corte. Es inversamente proporcional a la fresa o al bisturí. Yo cuanto menos me muevo, más corto. Fíjense cómo va haciendo la disrupción ese tejido. Brillante cirugía. Fíjense que no hay scattering, no hay dedo de té, no hay transmisión de calor. Miren cómo se va abriendo el frenillo. Una belleza. Eso se puede hacer con anestesia tópica. Eso se puede hacer con anestesia tópica. En algunos casos, algunos por un tema de temor, hasta que van tomándole la mano, utilizan anestesia infiltrativa, muy poquita, es decir, prácticamente nada, más que nada como placebo, para que el paciente no sienta. ¿Qué es lo que siente el paciente? Pequeños como pinchacitos, que es la transmisión de calor. Pero fíjense que cirugía brillante. Se va a su casa, se le da un helado, no se le da antibiótico, no se le da antiinflamatorio, no se sutura, así se va a su casa. Pero si tengo un láser de Herbio y tengo un paciente de riesgo, como en este caso, complicado, que es un paciente anticoagulado también, podemos hacer con un láser de Herbio nuestro tratamiento. Fíjense, en vez de un diodo, un Herbio. Con cualquiera de los dos láseres que trabajemos, y esto es muy importante, siempre el tejido blando debe estar en contacto. Repito, con cualquiera de los dos láseres que trabajemos para que se provoque el efecto de corte, vaporización o en este caso ablación, porque el Herbio ablaciona, no vaporiza, nosotros lo que necesitamos es que esté en contacto mi punta láser con el tejido, que lo toque.
tanto en un diodo como con un nervio. Acá estamos haciendo la frenectomía, pero fíjense qué diferencia tengo con esto y con un diodo. Sangre. En un paciente anticoagulado yo no hubiera elegido este láser. Pero bueno, es para que vean que también podemos hacerlo con un láser de nervio. Pero el sangrado va a ser mucho mayor que con un láser de diodo. Pero, como les dije hoy cuando empecé esto, hay una pequeña trampa. Y la trampa es, fíjense que cuando estamos trabajando hoy, trabajábamos con agua y aire. En este caso le cortamos el agua y el aire. Y fíjense cómo con un láser de nervio, una hemorragia bastante importante, logramos cohibirla. ¿Ven cómo esa cascarita? Vamos logrando, miren qué belleza, vamos logrando la coagulación, al revés, desde la parte superficial hacia adentro, con un láser de Erbium-YAG. Pero le corté el ¿qué? El agua y el aire. Su longitud de onda es mayor que la del diodo y voy a tener un efecto coagulador importante. Si yo tengo la suerte de tener los dos láseres y quiero hacer una frenectomía, lo puedo hacer esa frenectomía, si tengo un nervio, yo les diría, sin anestesia, mientras que con un diodo provoca un poquito más de calor y a veces hay que poner tópica. Esa sería una de las ventajas de un nervio con respecto a un diodo. Fíjense el posoperatorio inmediato, así se fue el paciente a su casa, anticoagulado, trabajado con láser de nervio, con anestesia tópica. Fíjense el posoperatorio a las 96 horas. No existe ningún elemento mecánico que me permita un posoperatorio así. Y encima no está bioestimulado. Simplemente el corte y su evolución. 20 días. No hay cicatriz. ¿Se acuerdan lo que les dije hoy de las apicectomías? Realmente trabajar con láser es brillante. También podemos utilizar los láseres para hacer descapuchonajes, y vuelvo a lo mismo, con láser de diodo, con láser de nervio. En este caso es con un láser de diodo. Esto no lo vamos a mostrar porque lo vamos a mostrar mañana, cuando hablemos de ortodoncia, pasado mañana. Así que lo vamos a pasar. Vamos a mostrarles aquí qué podemos hacer con un láser de diodo, una ránula. Esto se hace con anestesia tópica. Fíjense que siempre abajo de cada caso está escrito el modo de pulso y la energía. Cuando alguien publique un caso, para que los demás puedan aprender y saber, siempre es importante que pongamos con qué láser fue hecho, qué energía se utilizó y qué modo de pulso, para que todos puedan aprender. Porque si no, decimos, wow, qué bueno que está eso. ¿Y cómo lo hizo? Y nadie sabe cómo lo hizo. Lo importante es que todos sepamos todo, para que esta tecnología cada vez tenga más adeptos y se difunda cada vez más. Miren qué brillante cirugía. Hermosa. Sin carbonización. Y yo estoy muy orgulloso porque esa cirugía la hizo mi hijo. Yo lo filmaba, así que la verdad que me pongo muy contento. Podemos decir que va tomando, va mamando lo que es la tecnología láser. Posoperatorio inmediato. Miren, no hay carbonización, no hay transmisión de calor. Mandamos la muestra si quisiéramos. Le avisamos al patólogo. Fíjense a las 24 horas. 24 horas. 72 horas. Sin suturas. Observen, a los 7 días. A los 12 días. Láser, láser y láser. Otra patología hecha sin anestesia, así como hicimos eso, podemos trabajar en vez que con un diodo, de vuelta lo mismo, con un nervio. Esto se hace sin anestesia, está hecho con un láser de nervio. Anestesia tópica, fíjense solamente en la zona. Y ahí va el corte. Fíjense la velocidad de un láser. Sí, doctor, pero yo con bisturí lo hago en un clic. Sí, seguramente lo hace en un clic. Con un láser también. Y el láser, como no era diodo y es serbio, me permite a mí ¿qué? Coagular esa zona. Acuérdense, le corto el agua y el aire
y hago una pequeña coagulación, una capita superficial, para que ese paciente no tenga ningún tipo de hemorragia. Ahí va, miren. Chao, listo, se terminó. Secamos, limpiamos, y van a ver el postoperatorio inmediato. ¿Ven? Ese oscurito es porque coagulé, mandé mucha energía. Fíjense a las 24 horas. Imperceptible. Brillante los posoperatorios. ¿Puedo hacer incisiones con láser? Sí, señores, puedo hacer incisiones. El de la izquierda está hecha con un láser de Herbio para obtener un injerto, para hacer un injerto de mucosa en una retracción de unos implantes. Y en el de la derecha estamos haciendo incisiones con un láser de diodo. Si ustedes me dicen con cuál es mejor y es mucho menos nocivo porque genera mucho menos calor, el láser de Herbio, porque tiene su refrigeración, que el láser de diodo. Pero fíjense a la derecha cómo estoy abriendo tejido hasta llegar al colgajo mucoperióstico. Entonces, ¿los láseres me sirven para hacer incisiones? Sí, son brillantes. Inciden, cortan, coagulan y encima desinfectan. Y para hacer grandes cirugías, aquí trabajamos con el doctor Mariano Chuchurro, que siempre hacemos todo lo que es la parte de cirugías grandes o cirugías complejas, y estamos yendo a planos profundos, disección plano por plano, y nos va ayudando nuestro querido láser de diodo a hacer la disrupción y la coagulación en el momento. Voy a apurar un poquito para que no me rete Gastón por el tema de tiempos. Para terminar la parte de cirugía, habíamos hablado y tenemos que no dejar de lado la ventana lateral del seno, la torus mandibular, la preparación de un implante en el hueso. Cuando trabajamos o hacemos cirugía en tejido óseo, también la podemos hacer con láser. Mi pregunta es, ¿con un láser de diodo, sí o no? No, la podemos hacer con un láser de Herbio o de Herbium Chromium, que tiene afinidad por las moléculas de agua. Vean cómo se hace una ventana lateral de un seno con un láser de Erbium YAG. Tiempo real. Con todas las ventajas que amerita el láser en un hueso, que no lo vamos a ver hoy. Lo vamos a ver cuando hablemos de implantología y láser. Porque ustedes estarán pensando, sobre todo los implantólogos, ¿y qué pasa con la membrana de Nalmi si me la llevo puesta? Bueno, seguramente, no sé si a lo mejor está o no el doctor Mariano Chuchurro, que tiene muchísima experiencia en esto. De hecho, yo creo que es uno de los que más experiencia tiene en lo que es elevación de piso seno lateral con ventanas laterales, en el cual estamos trabajando, haciendo muchos trabajos de clínica e investigación. También nos va a poder contar su experiencia cuando a veces también se rompe la membrana, pero es mejor que se rompa la membrana con un láser. Y le dejo la pregunta, no para responder ahora, sino en implantología. ¿Qué es mejor, que la membrana se rompa con un láser o con un instrumento mecánico? ¿Y por qué? Bueno, cuando trabajamos en cirugía, los posoperatorios son sin inflamación, son sin dolor, hay reducción o eliminación de los medicamentos posoperatorios, eso es muy importante, acuérdense, y faltaría poner entre paréntesis heladería, tiempo de regeneración mucho más rápido y sobre todo lo que les digo siempre, más confort para el paciente. ¿Dónde se va a volver a operar ese paciente? ¿Dónde va a mandar a su hijo a que le hagan el frenillo? ¿Dónde se va a hacer la gingivectomía? Para terminar, este bendito bicho que hoy nos tiene en vilo a todos, al mundo entero, que ahí vi en las noticias que hoy España ha pasado los récords lamentablemente, de fallecidos que China. Este flagelo que hoy acompaña el mundo, sepamos acompañar a los que están sufriendo, sepamos cuidarnos a aquellos que son vulnerables, y tratemos de cuidarnos entre todos. Y la única forma de destruir, como yo digo, las tinieblas, el mal, la mala energía, la mala onda, es de esta forma, con luz. Así que llevemos la luz lo más alto posible, y en este caso no para destruir, que fue el día de hoy, sino para sanar o recuperar. Les voy a pasar